En la silenciosa mansión de los Albuquerque, un niño en silla de ruedas y un padre devastado por el luto cargan el peso de un pasado sombrío. Todo cambia cuando un ama de llaves y su hija llena de vida cruzan los portones de la propiedad, trayendo luz donde solo había dolor. Al descubrir un medallón escondido con un pedido de auxilio, dos niños se sumergen en un misterio enterrado hace 8 años. Pero la verdad que emerge puede no solo liberar a un inocente, sino también destruir todo lo que queda de aquella familia. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. En la imponente mansión de los Albuquerque, situada en el exclusivo barrio de La Moraleja en Madrid, el silencio pesaba como una sombra constante. Los jardines impecables y la arquitectura suntuosa no lograban disimular la tristeza que habitaba aquellas paredes. Gustavo Albuquerque, uno de los mayores empresarios de España, dueño de una fortuna multimillonaria, construida en el sector de la tecnología, vivía un tormento que dinero alguno podía resolver. Su único hijo, Mateo, había nacido hacía 8 años con una misteriosa parálisis que confundía a los mejores médicos del país. El niño, atado a una silla de ruedas desde el nacimiento, llevaba en sus ojos castaños la misma melancolía que dominaba la mansión. La tragedia había sido doble. El mismo día en que Mateo nació, su madre, Beatriz, no resistió el parto, dejando a Gustavo solo con un hijo que jamás conocería el cariño materno. Señor Albuquerque, los exámenes llegaron de Nueva York. La voz de Regina, su secretaria particular desde hacía más de 10 años, resonó por la oficina revestida de madera noble. Alta, con el cabello siempre impecablemente recogido en un moño, Regina era conocida por su eficiencia implacable. Y bien, Gustavo apenas levantó los ojos de los documentos que analizaba. A sus 45 años, su rostro ya mostraba profundas arrugas de preocupación, y los cabellos canosos en las sienes delataban el peso de las noches sin dormir. Los especialistas mantienen el mismo diagnóstico. No hay causa aparente para la condición de Mateo. Recomiendan continuar con la fisioterapia actual. Gustavo cerró los ojos cansado. Siempre era la misma respuesta. 8 años de consultas con los mejores especialistas del mundo, y nadie conseguía explicar por qué su hijo no podía mover las piernas. «¿Papá?» La voz infantil interrumpió sus pensamientos. Mateo estaba en la puerta de la oficina, en su silla motorizada, con los ojos curiosos observando la escena. «Hola, hijo». El semblante de Gustavo se suavizó instantáneamente. «¿Necesitas algo?» Doña Teresa llegó con su hija. «Dijiste que podía mostrarle mis libros». Teresa era la nueva ama de llaves, contratada después de la jubilación de doña Concepción, quien había cuidado la casa por más de 20 años. Gustavo casi había olvidado que hoy era el día en que ella traería a su hija para conocer la mansión. «Claro, hijo. Puedes ir. Estaré allí en unos minutos para conocerlas mejor». Regina observó la escena con una sonrisa contenida. «¿Quiere que acompañe a Mateo?» «No es necesario. Él conoce cada rincón de esta casa mejor que cualquiera de nosotros». Cuando se quedó solo, Gustavo se permitió un momento de vulnerabilidad. De un cajón cerrado con llave, retiró un portarretratos con la foto de Beatriz, su difunta esposa. Su sonrisa eternizada en aquella imagen parecía preguntar por qué no conseguía darle a su hijo la vida que merecía. En el jardín trasero, Teresa Olvera organizaba sus pertenencias en el pequeño cuarto de servicio anexo a la mansión principal. A sus 38 años, llevaba en el rostro las marcas de una vida difícil, pero mantenía en los ojos la determinación de quien nunca se rindió en la lucha. «Mamá, ¿puedo ir a ver los peces del estanque?», preguntó Gabriela, su hija de 9 años. La niña tenía una energía contagiosa y una curiosidad insaciable, características que contrastaban con el ambiente austero de la mansión. «Sí, Gaby, pero no te alejes mucho y no toques nada sin permiso». Gabriela salió corriendo, sus cabellos rizados balanceándose al viento. Teresa sonrió, agradecida por la oportunidad de trabajar en la mansión de los Albuquerque. El salario era generoso,
y las condiciones incluían vivienda y escuela privada para Gabriela, una oportunidad que no podía desperdiciar después de tantos años de dificultades en el extrarradio de Madrid. En el camino hacia el estanque, Gabriela encontró a Mateo, quien observaba los peces de colores desde el borde del muelle de madera. Se detuvo sorprendida al ver al niño en la silla de ruedas, pero su naturaleza espontánea pronto superó cualquier duda. «Hola, ¿tú eres el dueño de aquí?», preguntó acercándose sin ceremonias. Mateo levantó los ojos, sorprendido por el acercamiento directo. Raramente tenía contacto con otros niños, excepto por los primos que aparecían en fechas festivas y lo trataban con piedad mal disimulada. «Mi padre es el dueño. Yo soy Mateo. Yo soy Gabriela, pero puedes llamarme Gaby. Todos me llaman así». Se arrodilló junto a su silla, mirando con fascinación a los peces. «Guau, tiene carpas japonesas. Las vi en una revista de la escuela. ¿Es verdad que pueden vivir más de 100 años?» La espontaneidad de Gabriela tomó a Mateo desprevenido. En pocos minutos, estaban conversando como viejos amigos. Ella no mostraba pena ni incomodidad con su condición, tratándolo como trataría a cualquier otro niño. Observando la escena desde el balcón, Gustavo sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: esperanza. Ver a su hijo sonriendo, conversando animadamente con la niña recién llegada, era como presenciar un pequeño milagro. Regina se acercó silenciosamente, siguiendo su mirada. «Parece que el joven Mateo ha hecho una amiga». «Sí, parece que sí». Gustavo no notó el leve fruncir de cejas de Regina mientras observaba a los niños. En las semanas siguientes, una transformación sutil comenzó a ocurrir en la mansión. La presencia de Teresa y Gabriela trajo una vitalidad largamente ausente en aquel lugar. Mateo, antes recluso y silencioso, ahora esperaba ansiosamente el regreso de Gabriela de la escuela para compartir libros, juegos e historias. Teresa demostró ser no solo una ama de llaves competente, sino también una presencia reconfortante. Con tacto y discreción, reorganizó la rutina de la casa, haciéndola más acogedora. Para Gustavo, que vivía inmerso en el trabajo como forma de escapar del dolor, era un alivio volver a casa y encontrar un ambiente más ligero. Regina, sin embargo, observaba estos cambios con creciente aprensión. Después de una década como brazo derecho de Gustavo, sentía su territorio siendo invadido. Las conversaciones particulares con el patrón, que antes eran frecuentes, se volvieron más raras, pues él ahora dedicaba más tiempo a su hijo y, consecuentemente, a la nueva ama de llaves y su hija. «Usted debería verificar las referencias de ella con más cuidado», sugirió una tarde, mientras presentaba a Gustavo los informes financieros de la empresa. «Las amas de llaves van y vienen, pero algunas causan más problemas que soluciones». Gustavo levantó los ojos, sorprendido. «¿Teresa? Ha demostrado ser excelente. Mateo nunca estuvo tan animado. Precisamente por eso me preocupo. El joven Mateo es vulnerable, impresionable, y esa niña tan espontánea. No sería la primera vez que personas se acercan a esta familia buscando beneficios. Aprecio su preocupación, Regina, pero creo que está siendo excesivamente cautelosa». Teresa fue recomendada por doña Concepción, que sirvió a esta familia por 2 décadas. Regina asintió, retrocediendo estratégicamente. «Claro, señor, solo velando por los intereses de la familia, como siempre he hecho». Aquella misma tarde, mientras Mateo le mostraba a Gabriela su colección de libros sobre arquitectura, una pasión precoz que cultivaba, la niña notó algo que llamó su atención. «¿Qué hay detrás de esa pared?», preguntó, señalando una sección de la biblioteca que parecía ligeramente diferente de las demás. «¿Qué pared?». «Ahí. Parece que tiene una parte más oscura, como si hubieran cerrado un pasaje o algo así». Mateo observó el lugar indicado. De hecho, había una diferencia sutil en la tonalidad de la madera, algo que nunca había notado antes, a pesar de pasar horas en aquella habitación. «Debe ser de la reforma que mi padre hizo antes de que yo naciera. Esta casa tiene más de 80 años». Gabriela se acercó a la pared, tocando la superficie con curiosidad. «Parece que hay algo». Sus dedos sintieron una pequeña protuberancia.
Al presionarla escuchó un suave clic. Una pequeña puerta del tamaño de una caja de zapatos se abrió en la base de la pared. Los ojos de los dos niños se abrieron de par en par. ¿Qué será esto?, susurró Gabriela, mientras se arrodillaba para espiar el interior del escondite. Dentro de la abertura había una caja de madera tallada, cubierta por una fina capa de polvo. Con cuidado, Gabriela la retiró del escondite y la colocó en el regazo de Mateo. «Ábrela», animó casi saltando de emoción. Mateo dudó. «¿Y si es algo particular de mi padre? Entonces la guardamos de nuevo y no le contamos a nadie. ¿Pero no quieres saber qué hay dentro?» La curiosidad venció. Con dedos temblorosos, Mateo abrió la caja. En el interior, sobre un terciopelo rojo descolorido, reposaba un medallón dorado con detalles de esmeralda. «¡Guau! ¡Qué bonito!», exclamó Gabriela. «Parece cosa de princesa». Mateo tomó el medallón con reverencia. Algo le decía que aquel objeto no pertenecía a su padre, sino a alguien mucho más cercano a su corazón. «Creo que era de mi madre», susurró, abriendo el pequeño cierre lateral. Dentro del medallón, además de un retrato minúsculo de una mujer joven y hermosa, había un pequeño trozo de papel doblado. Con cuidado Mateo lo desdobló. En él, con una caligrafía temblorosa, 3 palabras escritas en tinta azul descolorida. «Ayúdame, por favor». El medallón temblaba en las manos de Mateo, mientras sus ojos se fijaban en aquellas 3 palabras desesperadas. Un escalofrío recorrió su espalda, y por primera vez en su corta vida sintió una conexión tangible con la madre que nunca había conocido. «Ayúdame, por favor». La caligrafía era elegante, pero las letras inclinadas y el trazo irregular sugerían urgencia y miedo. «Mateo». La voz de Gabriela parecía distante. «¿Estás bien? Estás pálido». Él parpadeó varias veces volviendo a la realidad. «Era de mi madre», susurró. «Estoy seguro». Gabriela miró por encima de su hombro leyendo la nota. «¿Por qué escribiría eso? ¿Para quién sería? No lo sé». Mateo cerró el medallón con cuidado, sintiendo el peso del descubrimiento. «Mi madre. Ella no resistió después de mi nacimiento. Al menos eso es lo que mi padre siempre me ha contado». «Lo siento», murmuró Gabriela, colocando la mano sobre el hombro de su amigo. A pesar de su corta edad, había una madurez en sus ojos, fruto quizás de las propias dificultades que había enfrentado en la vida. «¿Crees que deberíamos mostrárselo a tu padre?». Mateo dudó. Su padre rara vez hablaba de Beatriz, y cuando lo hacía, era con una tristeza tan profunda que el niño evitaba tocar el tema. ¿Cómo reaccionaría al ver aquel pedido de auxilio? «Todavía no», decidió finalmente. «Quiero entender mejor lo que esto significa antes de contárselo. ¿Me ayudas?». «¡Claro!». Los ojos de Gabriela brillaron con la perspectiva de una investigación. «Podemos ser como detectives». En ese momento, oyeron pasos acercándose a la biblioteca. Rápidamente, Mateo guardó el medallón en el bolsillo de su camisa, y Gabriela empujó la caja de vuelta al escondite, cerrando la pequeña puerta disfrazada en la pared. Regina apareció en la puerta, su mirada inquisitiva evaluando la escena. «¿Qué están haciendo ustedes dos?». «Solo le mostraba mis libros de arquitectura a Gaby», respondió Mateo, esforzándose por parecer casual. Regina frunció ligeramente el ceño. Sus ojos perspicaces captaron el leve rubor en las caras del niño, señal clara de que algo había sucedido. «Tu padre te está buscando, Mateo. Es hora de tu medicina y de la sesión de fisioterapia». «Ya voy». Mateo maniobró su silla hacia la puerta. Regina bloqueó sutilmente el paso de Gabriela. «En cuanto a ti, niña, creo que tu madre necesita ayuda en la cocina. El señor Alburquerque tiene invitados importantes para la cena de hoy». Gabriela asintió, pero al pasar junto a Regina, sintió un escalofrío inexplicable. Había algo en la mirada de la secretaria que la incomodaba. Aquella noche, mientras los adultos cenaban en el salón principal, los niños hicieron su primera incursión investigativa. Aprovechando que Teresa estaba ocupada sirviendo a los invitados y que Regina acompañaba la reunión de negocios, regresaron a la biblioteca. «Necesitamos examinar mejor este lugar», susurró Gabriela, sus dedos ágiles tanteando la pared, en busca de otros pasajes secretos. «Casas antiguas como esta siempre tienen secretos.
Mateo sacó el medallón del bolsillo, observándolo bajo la luz de la lámpara. El retrato en miniatura mostraba a una mujer joven y hermosa, con los mismos ojos castaños que él había heredado. «Es tan extraño. Siento como si ella me estuviera pidiendo ayuda directamente a mí. Pero la nota debe haber sido escrita antes de que nacieras, ¿no?» Gabriela detuvo su búsqueda pensativa. Si ella dejó esto escondido, es porque le tenía miedo a alguien. ¿Miedo a quién? Mi padre la adoraba. Aún guarda fotos de ella en todas las habitaciones. Gabriela se encogió de hombros. No lo sé, pero las personas ricas siempre tienen enemigos. Al menos eso es lo que muestran en las telenovelas. Mateo no pudo evitar una sonrisa ante la lógica de su amiga. Quizás deberíamos buscar más pistas en la habitación que era de ella. Ahora es la oficina privada de mi padre, pero él estará ocupado con los invitados por algunas horas. La oficina privada de Gustavo Alburquerque, antes el dormitorio del matrimonio, era un ambiente solemne y rara vez accedido por otros, además de él mismo y Regina, quien organizaba sus documentos. Los niños entraron con el corazón acelerado, sintiéndose como verdaderos detectives en territorio prohibido. Debemos buscar en lugares donde nadie tocaría normalmente, sugirió Gabriela, mirando a su alrededor. Detrás de cuadros, debajo de tablas sueltas o dentro de libros, completó Mateo, señalando la estantería repleta de obras que su padre rara vez tocaba. Durante casi una hora, exploraron discretamente la oficina. Fue Gabriela quien, al remover un pesado volumen de poesía de la estantería, notó una irregularidad en la pared trasera. «Mateo, ven a ver esto». Una pequeña cavidad había sido hecha en la pared, disimulada por la estantería. Dentro de ella una caja de metal del tipo usado para guardar documentos importantes. «Está cerrada con llave», constató Mateo, después de intentar abrirla. Gabriela se mordió el labio pensativa. «El medallón. Intenta usar el medallón como llave». Parecía una idea absurda, sacada de una película de aventuras, pero para sorpresa de ambos, la parte trasera del medallón encajó perfectamente en una hendidura en la cerradura de la caja. Con un suave clic, la tapa se abrió. Dentro había un fajo de cartas amarillentas por el tiempo, todas escritas con la misma caligrafía de la nota en el medallón. Cartas de Beatriz Alburquerque, fechadas del período de su embarazo, nunca entregadas al destinatario. «Son para tu padre», susurró Gabriela, mirando por encima del hombro de Mateo, mientras él abría la primera carta con manos temblorosas. La carta, fechada 7 meses antes del nacimiento de Mateo, comenzaba de forma amorosa, pero pronto asumía un tono de creciente preocupación. «Querido Gustavo, hay algo extraño sucediendo. Los medicamentos que el doctor Méndez me recetó para las náuseas del embarazo me dejan mareada y débil. Se lo comenté a Regina, y ella insistió en que es normal que todas las embarazadas pasan por esto. Pero siento que algo anda mal. Tengo miedo no por mí, sino por nuestro bebé». Mateo apenas podía respirar mientras leía. La siguiente carta, escrita 2 semanas después, era aún más alarmante. «Encontré algo extraño en mi té de la tarde. Un residuo blanco en el fondo de la taza. Cuando pregunté, Regina dijo que era solo cal de agua. Pero ayer la vi poniendo algo en mi té cuando pensó que no estaba mirando. Gustavo, sé que confías en ella, pero estoy asustada. Por favor, vuelve pronto de ese viaje». Carta tras carta, Beatriz documentaba su creciente sospecha de que estaba siendo envenenada durante el embarazo. Hablaba de mareos, debilidades repentinas y del miedo constante por el bebé que llevaba. En las últimas cartas, escritas pocos días antes del parto, su desesperación era palpable. «Estoy segura de que Regina y el doctor Méndez están involucrados. Los oí hablando cuando pensaban que dormía. Algo sobre dosis y efectos en el feto. Gustavo, temo que quieran dañar a nuestro hijo. Por favor, cuando leas esto, investiga. Si algo me sucede, no permitas que le hagan daño a nuestro bebé». La última carta, incompleta, terminaba abruptamente con una mancha, posiblemente una lágrima que había descolorido la tinta. «Escondo estas cartas y el medallón que me diste en nuestro aniversario de bodas. Si estás leyendo esto, algo terrible ha sucedido. No confíes en...» Mateo dejó caer las cartas en su regazo, aturdido. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras la terrible verdad se revelaba. Tu madre estaba siendo envenenada,
murmuró Gabriela, también llorando. Y ella creía que eso te afectaría. Quizás por eso no puedes caminar. Un ruido en el pasillo hizo que ambos se congelaran. Rápidamente, Gabriela ayudó a Mateo a guardar las cartas en la caja, dejando solo una, la más reveladora, para mostrarle a su padre. Cerraron la caja y la recolocaron en su escondite, poniendo el libro de vuelta en la estantería. Apenas habían terminado cuando la puerta se abrió. Era Teresa con aspecto preocupado. «Niños, ¿qué hacen aquí? Esta oficina es privada del señor Alburquerque». «Disculpa, mamá. Estábamos solo buscando un libro que Mateo quería mostrarme», improvisó Gabriela, intentando parecer natural. Teresa no parecía convencida, pero no insistió. «Vengan, ya es tarde. Los invitados se están despidiendo y ustedes deberían estar preparándose para dormir». Mientras Teresa guiaba a Mateo de vuelta a su habitación, Gabriela la siguió unos pasos atrás, sintiendo el peso del medallón que su amigo le había entregado discretamente para guardar. Habían descubierto algo terrible, algo que podría cambiarlo todo. Pero ¿cómo contarle la verdad a Gustavo sin poner a Mateo en peligro? Aquella noche, mientras la mansión se sumergía en el silencio, dos corazones jóvenes permanecían despiertos, cargados con el peso de un secreto enterrado por 8 años. En la penumbra de su habitación, Mateo miraba el techo, las palabras de su madre resonando en su mente. Por primera vez, sentía que su condición no era un accidente del destino, sino el resultado de algo mucho más sombrío. En la pequeña alcoba anexa a la cocina, donde dormía con su madre, Gabriela mantenía el medallón firmemente sujeto en su mano. Tenía solo 9 años, pero entendía la gravedad de lo que habían descubierto. Regina, la secretaria de confianza, y el médico de la familia habían conspirado contra Beatriz y su bebé aún no nacido. ¿Pero por qué? La respuesta, sospechaban ambos, estaba en las cartas escondidas. Y mañana decidirían cómo revelar la verdad a Gustavo Alburquerque, un hombre que vivía hacía 8 años con una mentira sobre la tragedia que había destruido su familia. Desde el pasillo principal, una sombra se movió silenciosamente. Regina caminaba de regreso a su habitación en la parte trasera de la mansión, sus ojos fríos fijos en la puerta de la oficina que los niños habían dejado. Había algo en su semblante, una mezcla de sospecha y aprensión, que habría helado la sangre de Mateo y Gabriela si hubieran podido verla en ese momento. El desayuno en la mansión Alburquerque transcurría en un silencio inusual. Mateo apenas había tocado sus tortitas, mientras sus ojos inquietos alternaban entre la puerta y el reloj. Gabriela, que normalmente charlaba sin parar, se mantenía igualmente callada, intercambiando miradas significativas con su amigo. Regina, siempre atenta, notó el cambio en el comportamiento de los niños. ¿Algo mal con el desayuno, Mateo?, preguntó, su tono artificialmente dulce. Teresa puede preparar otra cosa si prefieres. Teresa, que servía zumo de naranja, miró el plato casi intacto del niño con preocupación. «¿Estás bien, cariño? ¿Te sientes mal?» «Estoy bien», respondió Mateo, forzándose a dar un bocado a las tortitas. «Solo, no tengo mucha hambre hoy». La mirada de Regina se fijó en el niño por unos segundos más de lo normal, como si intentara descifrar algún secreto escondido en su semblante. Luego se volvió hacia Gustavo, que leía distraídamente el periódico. «Señor Alburquerque, no olvide que tiene la videoconferencia con los inversores japoneses a las 10. Y el doctor Méndez confirmó la consulta de rutina de Mateo para la próxima semana». Al escuchar el nombre del médico, Mateo y Gabriela intercambiaron miradas alarmadas. Doctor Méndez, el mismo hombre mencionado en las cartas de Beatriz como cómplice en el envenenamiento. «Papá», Mateo llamó súbitamente, reuniendo valor. «¿Puedo hablar contigo después del desayuno?» «En privado». Gustavo bajó el periódico, sorprendido por el tono serio de su hijo. «Claro, hijo. ¿Algo importante?» «Sí, muy importante». Regina intervino suavemente. «Mateo, tu padre tiene una agenda muy apretada hoy. ¿Quizás puedan hablar por la noche, cuando él regrese de la oficina?» «No, Regina», Gustavo la interrumpió con delicadeza. «Siempre tengo tiempo para mi hijo. Podemos hablar en mi oficina después del desayuno, Mateo». La secretaria asintió, pero su semblante delataba desagrado. «Como quiera, señor.
En ese caso, adelantaré algunas llamadas mientras conversan. Media hora después, en la oficina privada, Gustavo observaba intrigado mientras Mateo y Gabriela entraban juntos. Había decidido permitir que la niña acompañara a su hijo, percibiendo que era importante para Mateo tenerla cerca. Entonces, ¿qué es tan importante que no podía esperar hasta la noche?, preguntó con una sonrisa amable, sentándose frente a los niños. Mateo respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. ¿Cómo explicarle a su padre que toda su vida había sido construida sobre una mentira? ¿Cómo revelar que la mujer en quien más confiaba podría ser responsable de la tragedia que lo atormentaba hacía 8 años? «Papá», encontramos algo de mamá. El semblante de Gustavo se alteró sutilmente, una mezcla de sorpresa y dolor cruzando sus ojos. «¿De tu madre?». Con manos temblorosas, Mateo retiró del bolsillo el medallón y la carta que habían separado la noche anterior. Se los extendió a su padre, quien los tomó con una expresión de absoluta perplejidad. ¿Dónde encontraron esto?». La voz de Gustavo falló al reconocer el medallón que le había dado a su esposa en el 10º aniversario de bodas, solo unos meses antes de su partida, en un compartimento secreto, detrás de la estantería de la biblioteca. «Y hay más cartas, papá, muchas más». Mientras Gustavo leía la carta, su rostro fue perdiendo el color. Sus dedos apretaban el papel con tanta fuerza que Mateo temió que lo rompiera. Cuando finalmente levantó los ojos, había algo en ellos que el niño nunca había visto antes. Una furia contenida, mezclada con un dolor profundo y renovado. ¿Hace cuánto tiempo encontraron esto?». La voz salió controlada, casi un susurro. «Ayer», respondió Gabriela hablando por primera vez. «Queríamos entender lo que significaba antes de mostrárselo a usted». Gustavo se levantó caminando hasta la ventana. Durante largos minutos, permaneció en silencio, el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Finalmente se volvió hacia los niños, una determinación férrea en su semblante. «Muéstrenme las otras cartas, todas ellas». Guiado por Mateo, Gustavo retiró el libro de la estantería y encontró la caja de metal escondida. Usando el medallón como llave, la abrió y retiró el fajo de cartas. A medida que leía cada una de ellas, su rostro se transformaba, de la incredulidad inicial a la ira, y finalmente a un dolor tan profundo que los niños tuvieron que desviar la mirada. «Beatriz», murmuró él, la voz embargada por la emoción, «intentaste avisarme y yo no estaba allí». Cuando terminó la última carta, Gustavo permaneció en silencio durante largos minutos, los ojos fijos en un punto invisible, como si procesara una revelación más allá de la comprensión. Entonces, lentamente, guardó las cartas en la caja y las cerró de nuevo con el medallón. «Hicieron bien en mostrarme esto», dijo finalmente, arrodillándose ante Mateo para ponerse a la altura de los ojos de su hijo. «Pero quiero que me prometan una cosa. No comenten con nadie sobre lo que descubrimos. Ni con Teresa ni con nadie de la casa. ¿Entendieron?». Los niños asintieron solemnemente. «¿Qué vas a hacer, papá?», preguntó Mateo, preocupado por la expresión sombría en el rostro de su padre. «Voy a descubrir la verdad», respondió Gustavo, colocando la mano en el hombro de su hijo. «Y voy a arreglar todo esto, no importa cuánto tiempo lleve». Aquella misma tarde, Gustavo convocó una reunión urgente en su oficina. Presentes estaban Regina y el doctor Méndez, un hombre de mediana edad con aires aristocráticos, que había acompañado la salud de Mateo desde antes de su nacimiento. «Gracias por venir con tanta urgencia», comenzó Gustavo, su tono sorprendentemente calmado. «Necesitamos discutir algo que descubrí recientemente sobre la condición de Mateo». Regina se acomodó en la silla, aparentemente a gusto. «¿Algo en los nuevos exámenes, señor?». «No exactamente». Gustavo caminó hasta la estantería y retiró la caja de metal. La colocó sobre la mesa entre los tres. «Encontré algunas cartas de Beatriz, cartas que ella escribió durante el embarazo, pero que nunca fueron entregadas». El doctor Méndez ajustó sus gafas, visiblemente incómodo. «¿Cartas? No entiendo cómo esto se relaciona con la condición clínica del joven Mateo. Permítanme leerles un fragmento». Gustavo abrió una de las cartas y comenzó a leer en voz alta. «Estoy segura de que Regina y el doctor Méndez están involucrados. Los oí hablando cuando pensaban que dormía.
Algo sobre dosis y efectos en el feto. El silencio que siguió fue absoluto. Regina se mantuvo impasible, pero sus ojos se habían entrecerrado ligeramente. El doctor Méndez, por otro lado, palideció visiblemente. «Señor Alburquerque», la secretaria fue la primera en hablar, su voz controlada. «Beatriz estaba bajo mucho estrés durante el embarazo. Las hormonas pueden causar paranoia en algunas mujeres, especialmente en embarazos de riesgo como el suyo». «Es verdad», añadió rápidamente el médico. «La señora Beatriz desarrolló una forma rara de psicosis gestacional en los últimos meses. Se lo comenté a usted en su momento, ¿recuerda? Tenía delirios, creía que la gente quería hacerle daño». Gustavo observó a los dos por un largo momento, su rostro una máscara impenetrable. Entonces lentamente retiró otra carta de la caja. Eso explicaría las alucinaciones. Pero no explica esto. Extendió una pequeña bolsa de plástico que también estaba guardada en la caja. Dentro había varias pastillas blancas. Beatriz guardó algunos de los medicamentos que ustedes la hacían tomar. Y según esta carta, ella consiguió enviar una muestra a un laboratorio independiente, usando el nombre de su prima. El resultado del análisis también está aquí. Colocó otro papel sobre la mesa, un informe de laboratorio que indicaba la presencia de sustancias tóxicas en las pastillas. «Esto es ridículo», protestó el doctor Méndez, levantándose bruscamente. «Obviamente esos no son los medicamentos que receté». Regina permaneció sentada, su semblante ahora serio. «Gustavo, piense bien en lo que está insinuando. Servimos a esta familia fielmente por años. ¿Por qué haríamos algo así? Es lo que pretendo descubrir ahora». Gustavo presionó un botón en el teléfono de su mesa. «Pueden pasar». La puerta de la oficina se abrió y dos hombres de traje entraron. Uno de ellos era claramente un policía de paisano. El otro, un hombre mayor con apariencia profesional, llevaba un maletín médico. «Este es el comisario Ferrer», presentó Gustavo. «Y este es el doctor Pablo Rivera, toxicólogo forense. Ellos están aquí para ayudarnos a esclarecer esta situación». El rostro de Regina se transformó. La máscara de calma que había mantenido hasta entonces se desintegró, dando lugar a una expresión de furia y desesperación. «No lo entiendes», siseó ella, levantándose lentamente. «Nunca lo entendiste». «¿Qué, Regina? ¿Que nunca entendí? Que ella no era digna de ti». La voz de la secretaria se elevó, cargada de emoción contenida. «Beatriz nunca te amó como yo. 15 años a tu lado, Gustavo. 15 años dedicando cada minuto de mi vida a ti, mientras tú solo tenías ojos para ella». Gustavo retrocedió, aturdido por la revelación. ¿Tú envenenaste a mi esposa por celos? Fue idea de ella». Regina señaló al médico, que ahora parecía a punto de desmayarse. «Méndez necesitaba dinero para cubrir deudas de juego. Yo te necesitaba a ti. Era una solución perfecta. Eso es mentira», protestó el doctor Méndez desesperado. «Ella me manipuló. Dijo que eran solo sedantes suaves para mantener a Beatriz tranquila durante el embarazo. El plan nunca fue matarla», continuó Regina, ignorando las protestas del médico. «Solo hacer que el bebé naciera con problemas. Necesitarías a alguien que te apoyara, que te ayudara a cuidar a un hijo discapacitado. Y yo estaría allí como siempre estuve». Gustavo se tambaleó apoyándose en la mesa para no caer. La revelación era demasiado monstruosa para asimilar. «Pero algo salió mal en el parto», continuó el comisario, quien había sido previamente informado por Gustavo sobre las sospechas. «Y Beatriz no resistió. Un accidente», murmuró Regina, su mirada ahora distante. «Ella tenía un corazón débil. No debería haber sucedido así». «Y después, ¿ustedes siguieron envenenando a mi hijo?». La voz de Gustavo era solo un susurro horrorizado. «Pequeñas dosis en los suplementos vitamínicos», confirmó Regina, su tono casi casual, como si discutiera un procedimiento de rutina. «Solo lo suficiente para mantener la parálisis. Si él mejoraba, usted ya no me necesitaría». El doctor Méndez se desplomó en la silla, escondiendo el rostro entre las manos. «Yo solo hice las primeras prescripciones durante el embarazo. Después quise parar, pero ella me amenazó». «Comisario». Gustavo se volvió hacia el policía, su voz ahora firme a pesar del shock. «Creo que ya ha oído suficiente». El policía asintió, avanzando con las esposas. «Regina Campos está detenida bajo sospecha de intento de homicidio.
Homicidio culposo y envenenamiento. Doctor Antonio Méndez, usted también está detenido por los mismos crímenes. Mientras el comisario recitaba los derechos legales, Regina mantuvo los ojos fijos en Gustavo, una extraña calma sustituyendo la furia anterior. Algún día lo entenderás, dijo ella mientras era esposada. Todo lo que hice fue por amor a ti. Gustavo desvió el rostro, incapaz de soportar aquella mirada enfermiza. Llévenselos de aquí. Cuando la puerta se cerró tras los detenidos, Gustavo se desplomó en su silla, físicamente exhausto y emocionalmente devastado. El toxicólogo se acercó, colocando una mano reconfortante en su hombro. Señor Alburquerque, si lo que ella dijo es verdad sobre los suplementos vitamínicos, necesitamos analizar inmediatamente todos los medicamentos que su hijo toma. Gustavo asintió aún aturdido. Haga lo que sea necesario, doctor. ¿Y hay posibilidades de reversión de los daños? El médico dudó cauteloso. Es imposible decir sin exámenes detallados. Pero si la parálisis fue inducida químicamente, y no por daño físico al nacer, existe la posibilidad de que, con el tratamiento correcto, haya alguna recuperación. Por primera vez en 8 años, una chispa de esperanza se encendió en el corazón de Gustavo Alburquerque. Esperanza mezclada con un dolor lacerante al comprender el sufrimiento innecesario que su hijo había soportado durante tanto tiempo, todo a causa de una obsesión enfermiza. Aquella noche, después del tumulto de la detención de Regina y del doctor Méndez, Gustavo se sentó al lado de la cama de Mateo. Le contó a su hijo, con palabras cuidadosamente elegidas, lo que habían descubierto. El niño escuchó en silencio, sus pequeñas manos apretando con fuerza el medallón de su madre. Entonces, ¿existe una posibilidad de que yo pueda caminar algún día?, preguntó finalmente, su voz pequeña pero llena de esperanza. Existe, hijo. Gustavo tomó las manos del niño. No sé si será una recuperación completa, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Tu madre. Ella intentó protegerte hasta el final. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Mateo. Quisiera haberla conocido. Ella está aquí. Gustavo tocó el pecho de su hijo, donde el medallón reposaba. Y fue ella quien nos guió hasta la verdad, a través de esas cartas. Ahora podemos empezar a arreglar lo que se rompió. A través de la puerta entreabierta, Teresa y Gabriela observaban la escena, sus propios ojos empañados por las lágrimas. El doloroso descubrimiento había revelado una verdad terrible, pero también había abierto el camino hacia la curación. Una curación que quizás podría finalmente traer paz a la mansión Alburquerque y a sus habitantes. La noticia de la detención de Regina y del doctor Méndez corrió rápidamente entre los empleados de la mansión Alburquerque. Rumores sobre conspiración y envenenamiento circulaban en susurros por los pasillos, pero Gustavo mantuvo la discreción, explicando solo que habían descubierto graves irregularidades en la conducta profesional de ambos. A Teresa, sin embargo, decidió contarle toda la verdad. Como ama de llaves de la casa y responsable directa de los cuidados de Mateo, ella necesitaba estar al tanto de la situación. Dios mío, murmuró ella horrorizada, cuando Gustavo terminó de explicar la trama que había sido orquestada contra su familia. ¿Cómo alguien puede hacer algo tan terrible a un niño inocente? Obsesión, respondió Gustavo simplemente, la extenuación evidente en su rostro. Regina desarrolló una fijación enfermiza por mí a lo largo de los años. En su mente distorsionada, eliminar a Beatriz e incapacitar a Mateo era la única forma de garantizar que yo dependiera de ella permanentemente. Teresa se secó una lágrima que se le escapó. ¿Y qué pasa ahora con Mateo? ¿Hay posibilidad de revertir los daños? Eso es lo que vamos a descubrir. Gustavo consultó el reloj. La doctora Luciana Fuentes llegará en unas horas. Ella es neuróloga especializada en daños al sistema nervioso central, recomendada por el toxicólogo forense. Necesitaremos hacer exámenes completos para entender la extensión de los daños y si hay posibilidad de reversión. Cuente conmigo para lo que sea necesario, ofreció Teresa con sinceridad. Mateo es un niño maravilloso. Él merece esta oportunidad. Gustavo asintió agradecido por el apoyo. Gracias, Teresa.
Y gracias también por su hija. Fue Gabriela quien encontró el medallón que nos llevó a la verdad. Sin ella, quizás jamás hubiéramos descubierto lo que realmente sucedió. En la sala de estar, Mateo y Gabriela hojeaban un libro sobre arquitectura, pero era evidente que la atención de ambos estaba lejos de allí. El ambiente en la mansión había cambiado drásticamente en las últimas 24 horas. La tensión del secreto revelado sustituida por una expectativa ansiosa. ¿Y si no funciona?, preguntó Mateo súbitamente, su voz traicionando el miedo que intentaba esconder. ¿Y si nunca puedo caminar incluso después de todo esto? Gabriela cerró el libro y miró directamente a su amigo. Entonces seguimos adelante. Eres mucho más que tus piernas, Mateo. Eres el niño más inteligente y valiente que he conocido. Un leve rubor cubrió las mejillas de Mateo. Nadie, aparte de su padre, lo había llamado valiente. Pero me gustaría tanto poder caminar, poder correr por el jardín, poder subir al mirador para ver la puesta de sol, poder visitar la tumba de mi madre sin necesidad de que alguien empuje mi silla. Lo sé, Gabriela apretó la mano de su amigo, y haremos todo lo posible para que eso suceda. Pero recuerda, lo que importa no es si caminas o no, es quién eres aquí dentro. Ella tocó su pecho, exactamente donde el medallón de Beatriz reposaba bajo la camisa. La llegada de la doctora Luciana transformó la mansión en un centro médico improvisado. Se realizaron exámenes, se tomaron muestras de sangre y largas sesiones de evaluación neurológica condujeron los días siguientes. Mateo enfrentó todo con una determinación sorprendente para un niño de 8 años, inspirado por la posibilidad de finalmente entender lo que le había sucedido a su cuerpo. Después de una semana de investigaciones intensas, Gustavo, Mateo, Teresa y Gabriela se reunieron con la neuróloga en la oficina para escuchar sus conclusiones. La doctora Luciana, una mujer de mediana edad, con ojos amables y postura confiada, organizó varias imágenes de tomografía y resultados de exámenes sobre la mesa antes de comenzar. Señor Alburquerque, Mateo, comenzó ella, su tono profesional pero compasivo. Analicé todos los resultados y consulté a colegas especialistas. Lo que encontramos es inusual, pero finalmente tenemos una explicación clara para la condición de Mateo. Ella señaló una de las imágenes, las sustancias que fueron administradas durante la gestación y, posteriormente, a través de los suplementos vitamínicos, no causaron daños estructurales al cerebro o a la médula espinal, como temíamos inicialmente. Lo que hicieron fue interrumpir las conexiones neuronales entre el cerebro y los miembros inferiores, creando lo que llamamos un bloqueo neuroquímico. ¿Y eso es reversible?, preguntó Gustavo sosteniendo firmemente la mano de su hijo. La médica dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Potencialmente. No estamos hablando de una lesión física que necesite cicatrizar, sino de conexiones neuronales que fueron químicamente suprimidas por años. Teóricamente, con la interrupción del envenenamiento y un protocolo intensivo de rehabilitación, existe la posibilidad de restablecer esas conexiones. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? La voz de Mateo sonó pequeña pero firme. La doctora Luciana miró directamente al niño, respetando su valor al hacer esa pregunta difícil. Siendo completamente honesta, Mateo, no puedo dar un porcentaje exacto. Cada caso es único, y el tuyo es particularmente complejo debido al tiempo prolongado de exposición a los agentes tóxicos. Si tuviera que estimar, diría que hay alrededor de un 20% de posibilidades de recuperación significativa. ¿20%? Gustavo parecía decepcionado. Es más que cero, respondió Mateo, sorprendiendo a todos con su madurez. Antes pensábamos que no había ninguna posibilidad. Gabriela, que había escuchado todo en silencio, se manifestó. ¿Y cuál sería el tratamiento, doctora? La médica sonrió amablemente a la niña curiosa. Un protocolo multidisciplinario intensivo, fisioterapia neurológica diaria, estimulación eléctrica muscular, terapia acuática y un nuevo medicamento experimental que ayuda a restaurar las conexiones neuronales. No será fácil y puede ser doloroso en algunos momentos. Estoy dispuesto a intentarlo, declaró Mateo, su determinación inquebrantable. Excelente,
La médica sonrió. Recomiendo que empecemos inmediatamente. Montaré un equipo con los mejores especialistas. Necesitaremos adaptar parte de la mansión para las sesiones de fisioterapia, y Mateo tendrá que seguir un régimen riguroso de ejercicios y medicación. El costo no es problema, afirmó Gustavo. Haré lo que sea necesario para darle esta oportunidad a mi hijo. En 1900, las semanas siguientes, la rutina de la mansión se transformó completamente. Una de las salas fue convertida en centro de fisioterapia, con equipos especializados instalados bajo la supervisión de la doctora Luciana. Un equipo de profesionales de la salud pasaba diariamente por la casa, trabajando con Mateo en sesiones exhaustivas que frecuentemente lo dejaban agotado. Y, a veces con lágrimas de frustración, el inicio fue lo más difícil. Después de 8 años sin movimiento en las piernas, los músculos de Mateo se habían atrofiado significativamente. Las primeras sesiones se concentraron en mantener y aumentar la masa muscular a través de estimulación eléctrica, mientras la medicación experimental comenzaba a hacer efecto en su sistema nervioso. No puedo sentir nada, lamentó Mateo después de 2 semanas de tratamiento, cuando la fisioterapeuta intentaba provocar alguna respuesta en sus pies. Quizás la doctora se equivocó. Lleva tiempo, hijo, Gustavo intentaba animarlo, aunque él mismo comenzaba a cuestionar si la esperanza no había sido prematura. Fue Gabriela quien se convirtió en el pilar emocional de Mateo durante aquel periodo. Todos los días después de la escuela, ella corría a la mansión para acompañar las sesiones de fisioterapia, inventando juegos para distraer al amigo durante los ejercicios más dolorosos, leyendo historias para él durante los tratamientos con estimulación eléctrica y, principalmente, nunca permitiendo que él se rindiera. ¿Sabes cuál es la diferencia entre imposible y posible?, preguntó ella un día, mientras Mateo descansaba después de una sesión particularmente difícil. ¿Cuál? Lo imposible es solo lo posible que nadie ha intentado con suficiente fuerza todavía. Mateo rió, a pesar del agotamiento. ¿Dónde leíste eso? Lo inventé ahora, confesó Gabriela con una sonrisa traviesa. Pero tiene sentido, ¿no? Un mes pasó sin señales visibles de mejora. El equipo médico mantenía un optimismo cauteloso, explicando que los cambios neurológicos frecuentemente sucedían de forma invisible antes de manifestarse físicamente. Gustavo, sin embargo, comenzaba a prepararse para la posibilidad de que el tratamiento no funcionara. Una noche, mientras acompañaba a su hijo hasta la cama, después de un largo día de terapias, Gustavo se sentó al borde del lecho de Mateo. «Hijo, quiero que sepas una cosa», comenzó su voz amable. «Independientemente del resultado de este tratamiento, estoy increíblemente orgulloso de ti. La valentía que has demostrado es inspiradora». Mateo jugaba distraídamente con el medallón de su madre, que ahora rara vez se quitaba del cuello. «¿Crees que mamá también estaría orgullosa?» «Estoy absolutamente seguro», respondió Gustavo, la emoción apretándole la garganta. «Ella luchó tanto para protegerte. Creo que ella todavía nos está cuidando de alguna manera. A veces», confesó Mateo en un susurro, «cuando estoy casi dormido, siento como si ella estuviera aquí en la habitación, observándome». «Es una tontería, ¿verdad?». Gustavo negó con la cabeza, acariciando el cabello de su hijo. «De ninguna manera. Hay más cosas entre el cielo y la tierra de lo que podemos comprender, hijo». Después de 6 semanas de tratamiento intensivo, sucedió la primera señal. Durante una sesión de fisioterapia en la piscina térmica que Gustavo había mandado construir especialmente para el tratamiento, la fisioterapeuta notó un leve movimiento en el dedo del pie izquierdo de Mateo, un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero definitivamente voluntario. «Mateo, moviste el dedo», exclamó ella llamando inmediatamente a la doctora Luciana, que observaba la sesión. Yo lo sentí», balbuceó Mateo con los ojos muy abiertos de sorpresa y emoción. «Sentí como un hormigueo y entonces conseguí enviar la orden para moverlo». La noticia se extendió rápidamente por la mansión. Gustavo, que estaba en una videoconferencia importante, abandonó la reunión a mitad y corrió hacia el área de la piscina. Gabriela, que acababa de llegar de la escuela, saltó de alegría,
mojando todo el suelo al abrazar a Mateo todavía dentro del agua. «Es solo el comienzo», advirtió la doctora Luciana, intentando contener el entusiasmo. «Un solo movimiento no significa recuperación completa, pero es definitivamente una señal positiva de que las conexiones neuronales están comenzando a restablecerse». Pero para la familia, era mucho más que un simple movimiento. Era la primera prueba concreta de que lo imposible podría, después de todo, volverse posible. En las semanas siguientes, pequeños progresos continuaron surgiendo. Primero, movimientos de los dedos de los pies. Luego, una leve contracción muscular en la pantorrilla. Las sensaciones comenzaron a regresar. Primeramente hormigueos, luego la capacidad de distinguir entre caliente y frío, y finalmente, la sensación de tacto. Cada pequeña victoria era celebrada como un milagro en la mansión Alburquerque. Teresa preparaba los platos favoritos de Mateo después de cada sesión. Gustavo reorganizó completamente su agenda de trabajo para estar presente en todos los momentos importantes, y Gabriela transformaba cada ejercicio en una divertida competición, animando a su amigo a superar sus propios límites. Al cumplir 3 meses de tratamiento, Mateo logró por primera vez mover voluntariamente todo el pie izquierdo. La doctora Luciana, normalmente contenida en sus evaluaciones, no pudo ocultar el entusiasmo. «Estamos viendo una recuperación que excede nuestras expectativas iniciales», explicó ella durante una reunión con Gustavo. «Las conexiones neuronales se están regenerando a un ritmo sorprendente. Si continuamos por este camino, creo que podemos aumentar nuestra estimación a un 40 a 50% de probabilidad de recuperación significativa». «¿Qué sería una recuperación significativa?», preguntó Gustavo, su corazón acelerado con la posibilidad. En el escenario más optimista, Mateo podría eventualmente caminar con apoyo, muletas o andador. En el escenario más conservador, tendría control parcial de las piernas, suficiente para trasladarse solo de la silla a la cama, por ejemplo. En cualquier caso, sería una mejora sustancial en su calidad de vida. Para Mateo, sin embargo, el objetivo era claro e inquebrantable. Quería caminar, no solo para sí mismo, sino para honrar a la madre que nunca había conocido y que había sacrificado tanto para intentar protegerlo. «Visitaré su tumba caminando», declaró una noche a Gabriela, mientras compartían un momento tranquilo en el jardín después de un largo día de terapias. «Aunque sea solo unos pocos pasos, le mostraré que lo logré». Gabriela apretó su mano, sus ojos brillando de determinación. «Lo lograremos, Mateo, juntos». El 4º mes de tratamiento trajo nuevos desafíos. Después de los entusiasmantes progresos iniciales, Mateo enfrentaba ahora una meseta, un periodo de estancamiento donde, a pesar de todo el esfuerzo, los avances se volvieron mínimos y las frustraciones crecientes. «Es normal en este tipo de recuperación», explicaba pacientemente la doctora Luciana durante una de las consultas semanales. «El sistema nervioso necesita tiempo para consolidar las conexiones que fueron restablecidas antes de avanzar a la siguiente etapa». Pero para un niño de 8 años que había experimentado el sabor de la esperanza, la paciencia era un ejercicio casi imposible. Mateo se había vuelto irritable, negándose a participar en algunas sesiones de fisioterapia y aislándose incluso de Gabriela. «Me gritó hoy», le contó Gabriela a Teresa, mientras ayudaba a su madre a doblar ropa en la lavandería. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de la niña. «Dijo que yo no entiendo lo que él está pasando porque puedo correr y saltar». Teresa abrazó a su hija, sintiendo su corazón encogerse. «Él no quiso decir eso, querida. Está pasando por un momento difícil y a veces desquitamos nuestra frustración precisamente con quienes más amamos». «Pero yo solo quería ayudar», sollozó Gabriela. «Creí que éramos mejores amigos». Y lo son. Los mejores amigos también pasan por momentos difíciles. Lo que Mateo necesita ahora es alguien que no se rinda con él, incluso cuando él intenta alejar a todo el mundo. Gabriela se secó las lágrimas, una determinación renovada surgiendo en su semblante. «No me rendiré, lo prometo». Mientras tanto, en la sala de fisioterapia, Gustavo observaba a su hijo que, tumbado en la camilla,
Se negaba a hacer los ejercicios prescritos por la terapeuta. «No quiero más», declaró Mateo, girando el rostro hacia la pared. «No está funcionando. Es inútil». La fisioterapeuta miró a Gustavo con expresión de impotencia. No era la primera vez que enfrentaban esa resistencia en las últimas semanas. «Podemos intentarlo de nuevo mañana», sugirió ella, recogiendo discretamente sus equipos. Cuando se quedaron solos, Gustavo se sentó en el borde de la camilla, al lado de su hijo. Durante largos minutos, ninguno de los dos habló. Solo el tic-tac del reloj de pared llenaba el silencio. «¿Sabes?», comenzó Gustavo finalmente, su voz tranquila. «Cuando naciste y descubrimos tu condición, pasé por algo parecido a lo que estás pasando ahora. Hubo un momento en que quise rendirme con todo». Mateo se giró lentamente, sus ojos rojos de llanto contenido, encontrando los de su padre. «Estaba destruido por la pérdida de tu madre y aterrorizado por la responsabilidad de criar solo a un niño con necesidades especiales. Una noche llegué al fondo del pozo. Pensé en simplemente huir, abandonarlo todo». «¿Qué te hizo cambiar de idea?», preguntó Mateo en un susurro. «Tú». Gustavo sonrió acariciando el cabello de su hijo. «Aquella noche fui a tu cuna para despedirme. Estabas durmiendo tan pacíficamente. Y entonces, como si sintieras mi presencia, abriste los ojos y me sonreíste. Tu primera sonrisa. En ese momento, entendí que no importaban los desafíos que tuviéramos por delante. Los enfrentaríamos juntos. Tú me salvaste. Hijo». Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por el rostro de Mateo. «Lo siento, papá. Estoy siendo débil». «¿Débil?», Gustavo negó con la cabeza. «Mateo, eres la persona más fuerte que conozco. Pasar por todo lo que has pasado y aún así mantener la esperanza, eso es verdadera fuerza. Y ¿sabes qué más? Está bien tener momentos de desánimo. No necesitamos ser fuertes todo el tiempo». Aquella tarde, después de una larga conversación con su padre, Mateo pidió ver a Gabriela. Cuando la niña entró vacilante en su habitación, él inmediatamente le extendió la mano en una silenciosa petición de disculpas. «Fui un idiota», admitió. Gabriela apretó su mano, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Lo fuiste, pero sigues siendo mi mejor amigo, idiota». La reconciliación trajo un nuevo aliento al tratamiento. Con el apoyo renovado de Gabriela y la comprensión más profunda de Gustavo sobre los altibajos emocionales del proceso, Mateo reencontró su determinación. Fue en ese período que Teresa reveló a Gustavo un secreto que había guardado por años, una conexión con Beatriz que cambiaría para siempre la dinámica entre las familias. Una noche tranquila, mientras Mateo y Gabriela veían una película en la sala de estar, Teresa pidió hablar en privado con Gustavo en la oficina. «Hay algo que necesito contarle», comenzó ella visiblemente nerviosa. «Algo sobre mí y sobre Beatriz». Gustavo le indicó una butaca intrigado. Teresa rara vez iniciaba conversaciones personales, manteniendo siempre el profesionalismo que caracterizaba su trabajo como ama de llaves. «Conocí a su esposa», reveló ella, después de respirar hondo. «Hace muchos años, incluso antes de que se casara con usted». «¿Cómo?». Gustavo se inclinó hacia adelante sorprendido. Nunca lo mencionó antes, porque no sabía si debía. Teresa entrelazó los dedos sobre su regazo, intentando organizar sus recuerdos. «Fue hace casi 15 años. Yo vivía en el interior de Extremadura, casada con un hombre violento. Carlos era alcohólico y me agredía frecuentemente. Una noche, después de una paliza particularmente brutal, huí con solo la ropa puesta y unos pocos duros. No tenía a dónde ir, no tenía familia, no tenía a nadie». Hizo una pausa, los ojos perdidos en los recuerdos dolorosos. En la estación de autobuses, mientras esperaba cualquier autobús que me llevara lejos, una joven se sentó a mi lado. Era Beatriz. Ella percibió mi estado, los hematomas mal escondidos, la mirada asustada. En lugar de ignorarme, como tantos otros, me ofreció ayuda. Me llevó a un refugio para mujeres víctimas de violencia, donde ella trabajaba como voluntaria. Me ayudó a conseguir documentos nuevos para que Carlos no pudiera encontrarme. E incluso me prestó dinero para rehacer mi vida en Madrid. Gustavo escuchó todo en silencio, una nueva dimensión de la personalidad de su difunta esposa revelándose a través de aquel relato.
Beatriz era así, murmuró él, emocionado, siempre cuidando de los demás, incluso de extraños. Teresa asintió. Mantuvimos contacto por algunos años. Cuando supe que se había casado con un empresario exitoso, me alegré por ella. Beatriz merecía toda la felicidad del mundo. Pero nunca mencionó esa conexión cuando se postuló para el trabajo aquí, observó Gustavo sin acusación en la voz. Solo curiosidad. Al principio no hice la conexión. El anuncio mencionaba solo familia Alburquerque. Fue solo cuando llegué para la entrevista y vi su retrato en el vestíbulo que me di cuenta. Me quedé en shock, sin saber si debía mencionarlo o no. ¿Por qué decidió no contarlo? Teresa dudó. Temí que pareciera oportunismo, que usted pensara que me estaba aprovechando de una conexión antigua para conseguir el empleo. Y después hubo otro motivo para mi silencio. Abrió su bolso y retiró un sobre amarillento por el tiempo. Se lo extendió a Gustavo con manos temblorosas. Recibí esto unas semanas antes de que ella partiera. Nunca entendí completamente lo que significaba hasta ahora, con todo lo que hemos descubierto. Gustavo abrió el sobre con cuidado. Dentro, una carta escrita con la misma caligrafía elegante que él conocía tan bien. Querida Teresa, comenzó a leer en voz alta, su voz embargada por la emoción. Si esta carta llega a ti, significa que mis temores se han confirmado y ya no estoy a tu lado. También significa que de alguna manera, Teresa logró cumplir el pedido que le hice y te trajo hasta aquí. Estoy eternamente agradecida a ella por eso. Este lugar es mi legado, no solo para nuestro hijo, sino para todas las personas que necesitan una oportunidad de esperanza. El proyecto Renacer nació de mi deseo de retribuir todas las bendiciones que recibí en la vida. Tú, nuestro hijo por nacer, y la oportunidad de marcar la diferencia en el mundo. Dentro de esta caja encontrarás documentos importantes, diarios médicos que mantuve durante la gestación, registrando cada síntoma extraño, cada reacción inusual a los medicamentos que me eran prescritos. También hay informes de un investigador privado que contraté cuando comencé a sospechar que algo andaba mal. Sé que parece paranoia, pero algo en mi corazón me decía que Regina no era quien aparentaba ser. También hay documentos sobre tratamientos experimentales para daños neurológicos. He estado estudiando esto intensamente en los últimos meses, temiendo que, si mis sospechas son correctas, nuestro hijo pueda nacer con complicaciones. Encontré especialistas prometedores, protocolos innovadores. Espero que nunca necesites usar esta información, pero si es necesario, aquí está. Por último, quiero que sepas que nunca dudé de tu amor. Si no compartí este proyecto contigo antes, fue solo porque quería que fuera una sorpresa completa. Ver tu rostro al descubrir este lugar siempre fue un sueño para mí. Imagino que el primer cumpleaños de nuestro hijo sería el momento perfecto para traerlos aquí. Te amo más allá de la vida, más allá del tiempo. Por siempre tuya, Beatriz. Junto a la carta había información sobre cuentas bancarias, copias de documentos personales y una pequeña llave que Gustavo no reconoció. Cuando recibí esto, intenté contactarla inmediatamente, continuó Teresa, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Pero nunca lo logré. Semanas después, supe por los periódicos que ella había fallecido durante el parto. Me quedé destrozada y confundida. ¿Qué podía hacer? Era solo una mujer pobre del interior, sin conexiones. ¿Cómo podría acercarme a un empresario multimillonario para cumplir el último pedido de mi amiga? Entonces esperaste todos estos años. Sí, construí mi vida, tuve a Gabriela, trabajé como empleada doméstica en varias casas. Cuando vi el anuncio para ama de llaves en la mansión Alburquerque, sentí que era el destino. Era mi oportunidad de honrar la promesa que hice silenciosamente a Beatriz, cuidar de sus chicos. Gustavo se sentó de nuevo en su silla, aturdido por la revelación. Tantos años habían pasado, tantas coincidencias y conexiones invisibles tejiendo el destino de sus familias. Sus chicos, repitió él, comprendiendo finalmente. Se refería a mí y a Mateo. Teresa se secó las lágrimas. Creo que sí, pero hay algo más que me intriga, la forma en que ella escribió, como si supiera que algo terrible iba a suceder. Y esa información que incluyó
Nunca entendí completamente para qué serviría. Beatriz siempre fue intuitiva, reflexionó Gustavo. Quizás presentía que Regina representaba un peligro mayor de lo que imaginábamos. Examinó nuevamente los documentos incluidos con la carta. Además de información financiera, había anotaciones sobre cuentas en bancos suizos, propiedades en el extranjero y menciones a una caja fuerte. La llave, murmuró Gustavo, examinando el pequeño objeto metálico. Debe ser de una caja fuerte. ¿Pero dónde? Hay una cosa más, añadió Teresa vacilante. Algo que Beatriz mencionó en nuestras últimas conversaciones, antes de que su embarazo avanzara. Ella estaba trabajando en un proyecto social en Las Hurdes, ayudando a comunidades necesitadas. Mencionó un lugar especial, una antigua hacienda que había comprado para transformar en un centro comunitario. Dijo que era su refugio secreto, donde guardaba sus mayores esperanzas para el futuro. ¿Las Hurdes? Gustavo frunció el ceño. Ella nunca me habló de una propiedad allí. Quizás sea donde encontraremos la caja fuerte que esta llave abre, sugirió Teresa. Aquella misma noche, mientras los niños dormían, Gustavo y Teresa compartieron sus descubrimientos con la doctora Luciana, quien se había convertido no solo en médica de Mateo, sino también en una aliada cercana de la familia. Beatriz parece haber sido una mujer extraordinaria, comentó la médica después de escuchar toda la historia. ¿Y estas conexiones? Es casi como si ella hubiera orquestado todo más allá de la vida, para proteger a su hijo. Creo que sí, concordó Gustavo, mirando a Teresa con un nuevo respeto. Y creo que no fue coincidencia que Teresa y Gabriela entraran en nuestras vidas exactamente cuando las necesitábamos. ¿Qué pretende hacer ahora?, preguntó la médica, sobre la caja fuerte y los documentos. Iré a Las Hurdes a investigar esa propiedad. Si Beatriz escondió algo importante allí, necesito descubrirlo. Puede ser crucial para el tratamiento de Mateo. ¿Y qué hay de los niños?, cuestionó Teresa. Ellos ya han pasado por tantos altibajos emocionales en los últimos meses. Gustavo reflexionó por un momento. Creo que Mateo tiene derecho a conocer más sobre su madre, sobre el legado que ella dejó. Y Gabriela, bueno, ella forma parte de esta historia ahora, ¿no es así? Las dos familias están entrelazadas de formas que nunca imaginamos. Como diría mi abuela, sonrió Teresa, no existen coincidencias, solo encuentros marcados por el destino. Mientras los adultos conversaban en la oficina, en la habitación de Mateo, algo extraordinario sucedía. Sentado al borde de la cama, concentrado intensamente, el niño conseguía ahora mover ambas piernas, pequeños movimientos, aún sin fuerza para sostenerlo, pero inequívocamente voluntarios. «Estoy llegando, mamá», susurró para el medallón que sostenía contra el pecho. «Cumpliré mi promesa». El viaje a Las Hurdes fue planeado con cuidado. Gustavo decidió que todos deberían ir. Él, Mateo, Teresa y Gabriela. La doctora Luciana acordó acompañarlos, garantizando que el tratamiento de Mateo no fuera interrumpido durante los días que pasarían lejos de Madrid. «Es un viaje importante para todos nosotros», explicó Gustavo a los niños. La noche anterior a la partida, vamos a conocer un lugar que era especial para la madre de Mateo y quizás descubrir algo que nos ayude en el tratamiento. Los ojos de Mateo brillaban de expectativa. La idea de conocer un lugar que su madre había amado, un refugio que ella había planeado con cariño, le trajo una sensación de cercanía con Beatriz que nunca había experimentado antes. «¿Cómo es Las Hurdes?», le preguntó a Teresa, que había crecido no muy lejos de aquella región. «Es un lugar de contrastes», respondió ella, eligiendo cuidadosamente las palabras para describir una de las regiones más apartadas de Extremadura, sin disminuir su belleza. Tiene una naturaleza exuberante, con ríos, montañas y un cielo que parece infinito. La gente de allí es muy especial, artesanos talentosos, músicos, contadores de historias. Tu madre amaba esas comunidades y quería ayudarlas». ¿Por qué ella nunca habló con papá sobre eso? Teresa intercambió una mirada rápida con Gustavo antes de responder. A veces guardamos pequeños secretos no por desconfianza, sino porque son sueños tan personales que necesitan madurar antes de ser compartidos. A la mañana siguiente,
Partieron en 2 vehículos, una furgoneta adaptada para acomodar cómodamente la silla de ruedas de Mateo y un coche para el equipo médico reducido que los acompañaría. El viaje de Madrid a Las Hurdes llevó casi 12 horas, incluyendo paradas estratégicas para descansar y para los ejercicios que Mateo necesitaba realizar. Durante el trayecto, Gustavo notó cómo su hijo absorbía cada detalle del paisaje en transformación, del hormigón gris de la capital española al verde exuberante de las montañas extremeñas y finalmente a las tierras anaranjadas y áridas de Las Hurdes. Había una nueva vivacidad en Mateo, como si el descubrimiento del legado materno le insuflara una energía renovada. Llegaron al atardecer a un pequeño municipio de Las Hurdes, donde se hospedaron en una posada sencilla, pero confortable. Habían conseguido información sobre la propiedad de Beatriz a través de los documentos encontrados. Una antigua hacienda de café llamada Remanso del Agua, situada a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad. «Visitaremos la hacienda mañana temprano», anunció Gustavo durante la cena en la posada. Según los registros, la propiedad está intacta, aunque deshabitada desde la partida de Beatriz. ¿Alguien cuida el lugar?, preguntó Gabriela, siempre práctica en sus observaciones. Sí, un encargado local. Ya me puse en contacto con él y nos encontrará allí mañana. Aquella noche, mientras todos se preparaban para dormir, Mateo pidió quedarse un rato en el balcón de la posada, desde donde se podía ver un cielo estrellado como rara vez se veía en la ciudad grande. Gustavo lo acomodó en una silla cómoda, envolviéndolo en una manta ligera contra la brisa fresca de las montañas. «¿Puedo hacerte compañía?». La voz de Gabriela surgió de la puerta entreabierta. Mateo sonrió indicando la silla a su lado. «Mira cuántas estrellas, Gaby. Nunca vi tantas juntas». La niña se sentó, levantando la mirada hacia el firmamento salpicado de luces. «Es como si cada estrella fuera una historia, ¿verdad? Personas que ya se fueron, pero que todavía brillan para nosotros. ¿Crees que mi madre está allí?», preguntó Mateo, su voz pequeña en la inmensidad de la noche. «Quizás, o quizás esté más cerca de lo que imaginamos». Gabriela señaló el medallón que reposaba sobre el pecho de su amigo. «Justo ahí en tu corazón». Mateo tocó el medallón reconfortado por la idea. «¿Sabes lo que es extraño? Estoy nervioso por conocer la hacienda mañana, como si fuera a encontrar a mi madre por primera vez. No es extraño. Vas a conocer una parte de ella que no conocías antes». Desde la puerta del balcón, invisibles para los niños, Teresa y Gustavo observaban la escena, conmovidos por la madurez y sensibilidad con que ambos lidiaban con cuestiones tan complejas. «Tienen almas viejas», comentó Teresa en voz baja. «Sí», concordó Gustavo, «y se complementan de una forma increíble». A la mañana siguiente, después de un desayuno reforzado con delicias extremeñas, la pequeña comitiva se dirigió a la hacienda Remanso del Agua. El camino de tierra serpenteaba por suaves colinas, bordeando un río de aguas cristalinas que daba nombre a la propiedad. Al llegar al portón principal, fueron recibidos por don Joaquín, un señor de piel curtida por el sol y ojos brillantes de inteligencia. Al ver a Gustavo, el hombre esbozó una sonrisa de reconocimiento. «Usted es idéntico al retrato que doña Beatriz guardaba en la oficina», comentó mientras abría el portón. «Y este debe ser el niño Mateo. Tiene los ojos de su madre». La observación tomó a todos por sorpresa. «¿Usted conoció a mi esposa?», preguntó Gustavo intrigado. «Sí, señor. Trabajé con doña Beatriz por casi 3 años. Ella venía siempre que podía, normalmente por 2 o 3 días cada mes. Estaba transformando este lugar en algo especial». Mientras se adentraban en la propiedad, la sorpresa solo aumentaba. Lejos de ser una hacienda abandonada, el Remanso del Agua se reveló como un proyecto ambicioso y bien planeado. La casa principal, una construcción colonial restaurada con elegancia, estaba impecablemente conservada. Alrededor, diversas estructuras menores formaban un pequeño complejo: talleres de artesanía, un ambulatorio médico básico, una biblioteca comunitaria e incluso un pequeño teatro al aire libre. Doña Beatriz llamaba a esto Proyecto Renacer, explicó don Joaquín mientras los guiaba por el lugar.
La idea era crear un centro de apoyo para las comunidades de las Hurdes, enseñanza profesionalizante para los adultos, escuela para los niños, atención médica básica. Ella invirtió todo el dinero de una herencia que recibió de sus abuelos en este sueño. ¿Y por qué ella nunca me contó sobre esto? Gustavo no podía ocultar la confusión en su voz. El viejo encargado dudó. No me corresponde juzgar, señor Gustavo, pero por lo que entendí, ella quería presentar el proyecto solo cuando estuviera todo listo. Decía que era su regalo para usted y para el hijo que estaba esperando. Mientras caminaban por los jardines bien cuidados, Gabriela notó algo curioso. Las construcciones parecen haber sido diseñadas para ser accesibles. Don Joaquín sonrió, señalando las rampas, pasamanos y espacios amplios que caracterizaban todas las edificaciones. Doña Beatriz era muy atenta a eso. Decía que el lugar debería ser acogedor para todos, independientemente de sus limitaciones. Construyó todo pensando en accesibilidad, mucho antes de que eso se volviera común. Mateo observaba todo con ojos empañados. Era como si su madre, de alguna forma premonitoria, hubiera preparado un lugar donde él pudiera sentirse perfectamente incluido. Ella sabía, murmuró para sí mismo. De alguna forma ella sabía. La oficina de Beatriz, situada en una torre anexa a la casa principal, fue el lugar que más emocionó a Gustavo. Allí, preservados como si el tiempo no hubiera pasado, estaban los objetos personales de ella. Libros marcados con anotaciones en su caligrafía elegante, bocetos de proyectos futuros para la hacienda y fotografías, decenas de ellas, mostrando a Beatriz en diversos momentos de trabajo con la comunidad local. Ella era amada aquí, comentó don Joaquín. La gente todavía habla de ella con cariño. Muchos siguen viniendo regularmente, usando la biblioteca, participando en los talleres que conseguimos mantener funcionando con el fondo que ella dejó. ¿Fondo? Gustavo alzó las cejas sorprendido. Sí, señor. Doña Beatriz creó un fondo para mantener el proyecto Renacer por al menos 10 años después. Bueno, en caso de que algo le sucediera, las instrucciones eran muy claras. Todo debería seguir funcionando. Y cuando su hijo tuviera edad suficiente para entender, debería ser traído aquí. ¿Y qué hay de esta caja fuerte? Teresa mostró la pequeña llave que Beatriz le había enviado. El encargado asintió, caminando hasta una estantería de libros. Retiró algunos volúmenes, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Está ahí desde que ella partió. Nadie jamás la abrió. Con manos temblorosas, Gustavo insertó la llave en la cerradura de la caja fuerte. El mecanismo giró suavemente y la puerta se abrió con un clic metálico. En el interior había una caja de madera tallada, similar a la que guardaba el medallón, pero más grande. Sobre ella, un sobre con el nombre de Gustavo escrito con la elegante letra de Beatriz. Mientras Teresa llevaba a los niños a conocer el resto de la propiedad, dándole a Gustavo privacidad para aquel momento, él abrió el sobre con el corazón acelerado. Mi amado Gustavo, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que mis sospechas se confirmaron y ya no estoy a tu lado. También significa que de alguna forma Teresa logró cumplir el pedido que le hice y te trajo hasta aquí. Le estoy eternamente agradecida por ello. Este lugar es mi legado, no solo para nuestro hijo, sino para todas las personas que necesitan una oportunidad de esperanza. El proyecto Renacer nació de mi deseo de retribuir todas las bendiciones que recibí en la vida. Tú, nuestro hijo que está por nacer, y la oportunidad de hacer la diferencia en el mundo. Dentro de esta caja encontrarás documentos importantes, diarios médicos que mantuve durante la gestación, registrando cada síntoma extraño, cada reacción inusual a los medicamentos que me eran prescritos. También hay informes de un investigador privado que contraté cuando comencé a sospechar que algo estaba mal. Sé que parece paranoia, pero algo en mi corazón me decía que Regina no era quien aparentaba ser. Hay también documentos sobre tratamientos experimentales para daños neurológicos. He estado estudiando esto intensamente en los últimos meses, temiendo que, si mis sospechas son correctas, nuestro hijo pueda nacer con complicaciones. Encontré especialistas prometedores, protocolos innovadores. Espero que nunca necesites usar esta información,
pero si es necesario, aquí está. Por último, quiero que sepas que nunca dudé de tu amor. Si no compartí este proyecto contigo antes, fue solo porque quería que fuera una sorpresa completa. Ver tu rostro al descubrir este lugar siempre fue un sueño para mí. Imagino que el primer cumpleaños de nuestro hijo sería el momento perfecto para traerlos aquí. Te amo más allá de la vida, más allá del tiempo. Para siempre tuya, Beatriz. Dentro de la caja, exactamente como descrito, estaban los diarios meticulosamente mantenidos, informes detallados sobre Regina y el doctor Méndez, y una carpeta entera dedicada a tratamientos neurológicos innovadores, muchos de los cuales apenas estaban comenzando a ser reconocidos por la medicina actual. Lo más sorprendente, sin embargo, era una memoria USB con la etiqueta Evidencias. Gustavo la conectó al portátil que había traído, descubriendo decenas de grabaciones de audio. Beatriz, previendo el peligro, había escondido dispositivos de grabación en varias habitaciones de la mansión, capturando conversaciones incriminatorias entre Regina y el doctor Méndez. Una grabación en particular le heló la sangre. Regina, en una conversación telefónica con el médico, el bebé probablemente tendrá daños neurológicos permanentes con la dosificación que estamos administrando. Ella ya está desconfiando, pero pronto no será un problema. Después del parto, continuaremos con dosis menores para el chico, solo lo suficiente para mantenerlo dependiente. Gustavo me necesitará, y finalmente verá que soy la única que siempre estuvo a su lado. Con manos temblorosas, Gustavo apagó el audio. La maldad calculada era casi imposible de asimilar. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había permitido que esas personas permanecieran tan cerca de su familia durante tantos años? Horas después, cuando finalmente logró recuperar la compostura, Gustavo se reunió con los demás en el jardín de la hacienda. Teresa percibió inmediatamente que algo había cambiado. Había una determinación renovada en su semblante, mezclada con un dolor profundo. Encontré pruebas irrefutables, explicó él en voz baja, solo para que Teresa y la doctora Luciana escucharan, mientras los niños jugaban a cierta distancia. Beatriz lo documentó todo, lo previó todo. Y lo más importante, dejó información que puede ser crucial para el tratamiento de Mateo. La doctora Luciana examinó los documentos médicos con creciente interés. Esto es extraordinario. Beatriz estaba años por delante de su tiempo en algunas de estas investigaciones. Hay protocolos aquí que solo recientemente comenzaron a ser probados clínicamente. Ella menciona específicamente a una médica, doctora Elisa Santos, neurocientífica española que trabaja en Suiza, añadió Gustavo. Según estas anotaciones, ella desarrollaba un tratamiento revolucionario para la restauración de conexiones neuronales dañadas por toxinas. Doctora Elisa Santos. La médica abrió los ojos de par en par. Ella es una leyenda en el campo de la neurología regenerativa. Su trabajo con la regeneración neuronal ganó el premio Lasker hace 2 años. Si Beatriz estaba en contacto con ella, necesitamos encontrarla, decidió Gustavo. Si hay alguien que puede ayudar a Mateo a recuperarse completamente, es ella. En ese momento, un grito de Gabriela interrumpió la conversación. «Doctor Gustavo, doña Teresa, vengan a ver esto». Los adultos corrieron hacia los niños, que estaban cerca de una pequeña fuente en el centro del jardín. Mateo estaba sentado en su silla de ruedas, una sonrisa radiante iluminando su rostro. «Papá, mira», exclamó él extendiendo la pierna derecha y flexionándola lentamente, con control visible, antes de hacer lo mismo con la izquierda. «Está poniéndose más fuerte. Puedo controlarlo mucho mejor». La doctora Luciana se arrodilló inmediatamente, examinando los movimientos con ojos clínicos. «Esto es notable. Su progreso se ha acelerado significativamente en las últimas 24 horas. «Es este lugar», susurró Teresa, emocionada. «Es como si Beatriz estuviera aquí ayudándolo a curarse». Gustavo observaba la escena, una emoción indescriptible apretándole la garganta. Su hijo, moviendo las piernas que durante 8 años habían permanecido inmóviles, en el exacto lugar que su madre había creado con tanto amor. «Beatriz siempre creyó en los milagros», murmuró él, más para sí mismo que para los demás. «Y quizás este sea el mayor de todos,
su amor alcanzando a través del tiempo para salvar a nuestro hijo. Aquella noche, mientras todos dormían en la casa principal de la hacienda, Mateo permaneció despierto, contemplando el cielo estrellado por la ventana de su habitación. El medallón de su madre reposaba en su mano, la foto de ella brillando suavemente bajo la luz de la luna. «Gracias, mamá», susurró él a la noche. «Estoy casi allí. Voy a poder caminar hasta ti, lo prometo». Al otro lado del pasillo, en otra habitación, Gustavo también permanecía despierto, estudiando los documentos encontrados en la caja fuerte. Entre ellos una carta dirigida a Mateo para ser abierta cuando cumpliera 18 años y una serie de dibujos que Beatriz había hecho para la habitación del bebé, todos mostrando paisajes de las Urdes, como si quisiera que su hijo conociera aquel lugar incluso a la distancia. Un detalle en particular llamó su atención. En varios de los dibujos aparecía una niña de cabellos rizados, sosteniendo la mano de un niño. En el reverso de uno de ellos, una anotación enigmática. Los lazos que el destino teje son invisibles hasta el momento justo. Mirando aquel dibujo, hecho años antes del nacimiento de Mateo, Gustavo no pudo evitar pensar en la increíble semejanza con Gabriela. Como si de alguna forma misteriosa, Beatriz hubiera vislumbrado el futuro. Un futuro donde su amiga Teresa y su hija aún no nacida serían fundamentales en la vida del hijo que ella temía no poder criar. Siempre viste más lejos que todos nosotros. «Mi amor», murmuró Gustavo tocando el dibujo con reverencia. «Y sigues cuidando de nosotros incluso ahora». El regreso a Madrid trajo una nueva energía para el tratamiento de Mateo. El descubrimiento de la hacienda Remanso del Agua y del legado dejado por Beatriz había transformado no solo la perspectiva sobre la recuperación del niño, sino también la dinámica entre las dos familias que ahora se reconocían como una sola. Gustavo inmediatamente se puso en contacto con la doctora Elisa Santos en Suiza, enviando todos los documentos y registros médicos de Mateo. La renombrada neurocientífica, al descubrir la conexión con Beatriz, con quien había mantenido correspondencia años antes, aceptó evaluar el caso y una semana después llegaba a España especialmente para ello. Los protocolos que su esposa investigaba eran visionarios, explicó la doctora Elisa durante su primera reunión con Gustavo y la doctora Luciana. Beatriz me buscó inicialmente con hipótesis sobre regeneración neuronal en casos de exposición a neurotoxinas. En la época eran solo teorías, pero en los últimos años logramos comprobar muchos de los principios que ella intuyó. Entonces, ¿hay esperanza real para Mateo?, preguntó Gustavo intentando contener la emoción. «Más que esperanza», respondió la médica, hojeando los resultados de los últimos exámenes. «Los progresos que él ya ha demostrado son extraordinarios. Con el protocolo que desarrollamos, creo que podemos aumentar las posibilidades de recuperación significativa a un 70 a 80%. La noticia fue recibida con cautela optimista. Nadie quería crear expectativas excesivas, especialmente para Mateo, que ya había enfrentado tantas decepciones. Pero era imposible ignorar las señales prometedoras, el control cada vez mayor sobre los movimientos de las piernas, el retorno gradual de la sensibilidad y, principalmente, la determinación inquebrantable del niño. El nuevo tratamiento propuesto por la doctora Elisa era intensivo y multifacético. Combinaba terapias físicas avanzadas, estimulación neuronal no invasiva y un cóctel medicamentoso personalizado que buscaba desbloquear las conexiones neuronales que habían sido suprimidas por los años de envenenamiento. «Será difícil», advirtió la especialista. «Habrá dolor, agotamiento, posiblemente momentos de retroceso. Necesitamos que Mateo esté emocionalmente preparado para esta jornada». Para sorpresa de los adultos, fue el propio Mateo quien respondió, con una madurez que conmovía el corazón. «Doctora, pasé 8 años creyendo que jamás sentiría mis piernas. Cualquier dolor que sienta ahora será un recordatorio de que estoy vivo, de que estoy mejorando. Estoy listo». Gabriela, que asistía a la conversación, apretó la mano de su amigo con orgullo. «Y yo estaré contigo en cada paso». Mientras el nuevo tratamiento se iniciaba,
una carta inesperada llegó a la mansión Alburquerque. Venía del abogado de Regina, quien había fallecido en prisión debido a un cáncer agresivo descubierto semanas después de su detención. La exsecretaria, sintiendo la aproximación de su fin, había dejado una confesión completa y algunas informaciones que juzgaba importantes para el tratamiento de Mateo. Gustavo se leía en la carta con una caligrafía temblorosa, muy diferente de la siempre impecable escritura de Regina. Cuando leas esto, ya habré partido. No pido perdón, pues sé que lo que hice es imperdonable, pero hay información que debes tener. Beatriz descubrió el envenenamiento en el 7º mes de gestación. Comenzó a tomar antídotos por su cuenta, conseguidos a través de un farmacéutico amigo. Esto salvó parcialmente al bebé. Sin esas medidas, Mateo probablemente habría sufrido daños cerebrales graves, no solo parálisis. Su esposa era más inteligente y más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Hay algo más que debes saber sobre la niña, Gabriela. Su padre no era un hombre cualquiera, como Teresa probablemente cree. Era Héctor Campos, mi hermano, un científico que realizó experimentos controvertidos de mejora cognitiva. Él huyó del país cuando su laboratorio fue investigado, pero dejó resultados de su trabajo en una caja fuerte en el Banco Central. La llave está escondida en el forro de la caja donde encontraste el medallón. Esos documentos pueden contener información relevante para el tratamiento de Mateo. No espero redención, solo que esta información ayude a reparar una pequeña fracción del mal que causé. Regina. La revelación sobre Gabriela explicaba su intuición extraordinaria, su capacidad para hacer conexiones que escapaban a otros y la madurez emocional que siempre sorprendía a los adultos. Teresa, al descubrir la verdad sobre el padre de su hija, quedó inicialmente conmocionada, pero pronto comprendió que eso solo confirmaba lo que siempre había sabido. Gabriela era especial de un modo que trascendía explicaciones convencionales. Los documentos mencionados por Regina, recuperados con la llave encontrada, contenían de hecho información valiosa. Los estudios del doctor Héctor Campos sobre neuroplasticidad y regeneración neuronal complementaban perfectamente las investigaciones que Beatriz había recopilado, proporcionando a la doctora Elisa Santos las piezas que faltaban para perfeccionar el tratamiento de Mateo. Es como si todos los caminos convergieran, comentó la médica, impresionada con las coincidencias que entrelazaban las vidas de aquellas personas. La investigación del padre de Gabriela, las intuiciones de Beatriz, incluso la confesión final de Regina, todo esto nos da una oportunidad que poquísimos pacientes en situación similar tendrían. Mientras tanto, en la sala de fisioterapia de la mansión, transformada en un centro de rehabilitación de última generación, Mateo avanzaba a pasos lentos pero constantes. El dolor era frecuentemente insoportable. El cansancio a veces lo llevaba a las lágrimas, pero con cada pequeña victoria, un paso apoyado en las barras paralelas, algunos segundos de equilibrio sin apoyo, la esperanza crecía. 3 meses después del inicio del nuevo tratamiento, en una tarde soleada de domingo, sucedió el momento por el cual todos esperaban. La familia estaba reunida en el jardín de la mansión. Gustavo, Teresa, Gabriela y la doctora Luciana, que se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Mateo, en su silla de ruedas, observaba una pequeña mariposa azul que se había posado en la fuente. «Quiero intentarlo», anunció él súbitamente, mirando a su padre. Todos comprendieron inmediatamente. Gustavo se acercó, ayudando a su hijo a levantarse de la silla, mientras Teresa posicionaba el andador especialmente diseñado frente a él. Mateo se agarró a las barras, sus brazos temblando con el esfuerzo de sostener el peso. «Despacio», instruyó la doctora Luciana, atenta a cada movimiento. «Concéntrate en mantener el equilibrio primero». Durante largos segundos, Mateo permaneció inmóvil, solo sintiendo el peso de su propio cuerpo sobre piernas que, durante 8 años, habían sido solo apéndices inútiles. Entonces lentamente movió el pie derecho hacia adelante. Un paso, respiró hondo, concentrándose intensamente, y movió el pie izquierdo. 2 pasos. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de todos los presentes
mientras Mateo continuaba, determinado un paso a la vez, atravesando el pequeño espacio entre la silla de ruedas y el banco del jardín. 3, 4, 5 pasos. Las piernas temblaban con el esfuerzo. El sudor corría por su frente, pero sus ojos se mantenían fijos en el objetivo. 6, 7, 8. Cuando finalmente alcanzó el banco y se desplomó exhausto, habiendo dado exactamente 9 pasos, el jardín estalló en aplausos y lágrimas de alegría. Gabriela fue la primera en abrazarlo, seguida por Teresa y finalmente por Gustavo, quien no podía articular palabras a través de la emoción. 9 pasos, susurró Mateo cuando finalmente recuperó el aliento. Uno por cada año que esperé este momento. Una semana después, en una ceremonia íntima, Mateo cumplió su promesa. Caminando lentamente con la ayuda de muletas, recorrió el camino hasta la tumba de Beatriz, en el cementerio de la Almudena. Cada paso era un acto de amor y determinación, un homenaje a la madre que nunca había conocido, pero cuya presencia había guiado su recuperación. «Lo logré, mamá», dijo él cuando finalmente se detuvo ante la lápida de mármol blanco. «Me ayudaste a encontrar el camino de regreso». Gustavo, unos pasos atrás con Teresa y Gabriela, observaba la escena con el corazón desbordante. Su hijo, de pie ante la tumba de su madre, representaba el milagro que Beatriz siempre había creído posible. «Ella sabía que este día llegaría», dijo Teresa, su voz embargada por la emoción. «De alguna manera ella siempre lo supo». En los meses que siguieron, la vida en la mansión Alburquerque se transformó completamente. Teresa y Gabriela, por invitación de Gustavo, se mudaron definitivamente allí, ocupando un ala que había sido renovada especialmente para ellas. No como empleadas, sino como familia, la familia que Beatriz había previsto que se convertirían. Mateo continuaba su rehabilitación, ahora caminando con más seguridad, usando solo un bastón de apoyo. Su interés por la arquitectura floreció en un talento genuino. Inspirado por su propia experiencia, comenzó a desarrollar proyectos de espacios accesibles, soñando con un futuro donde podría transformar el mundo para personas como él. La hacienda Remanso del Agua, mantenida exactamente como Beatriz la concibió, se convirtió en un refugio frecuente para todos ellos. Poco a poco, Gustavo expandió el proyecto Renacer, honrando el legado de su esposa al ayudar a comunidades necesitadas de Las Hurdes. Una tarde particularmente significativa, mientras los niños jugaban en el jardín de la hacienda, Gustavo y Teresa los observaban desde el balcón. «¿Sabes lo que más me impresiona?», comentó él, «cómo todo encajó, cómo cada pieza del rompecabezas nos trajo hasta aquí. Las cartas de Beatriz, el medallón, tú y Gabriela entrando en nuestras vidas exactamente cuando las necesitábamos». Teresa sonrió, su mirada siguiendo a su hija, que corría al lado de Mateo, ahora capaz de acompañarla en pasos lentos pero firmes. Beatriz siempre decía que no existen coincidencias, solo encuentros marcados por el destino. ¿Crees que ella de alguna forma planeó todo esto? Que ella sabía, no sé si sabía es la palabra correcta. Quizás sentía. Algunas almas ven más allá del velo que separa el presente del futuro. Gustavo contempló el medallón que ahora llevaba junto al pecho, el par exacto de aquel que le había dado a Beatriz, encontrado entre sus pertenencias en la hacienda. Sea como fuere, estoy eternamente agradecido por este milagro, no solo por la recuperación de Mateo, sino por haberlos encontrado a ustedes. En el jardín, Mateo se detuvo para descansar bajo la sombra de un mango. Su sonrisa era radiante, mientras observaba a Gabriela recogiendo flores silvestres para adornar la mesa de la cena. «Gaby», la llamó, «¿crees que la vida siempre nos da segundas oportunidades?». La niña reflexionó por un momento, su intuición extraordinaria buscando la respuesta más verdadera. «Creo que la vida nos da tantas oportunidades como sean necesarias para que aprendamos a amar. Y algunas personas, como tu madre, aman tan profundamente que su amor sigue creando oportunidades incluso después de que se han ido». Mateo miró el medallón en su pecho, la última conexión física con la madre que había salvado su vida 2 veces. Primero al protegerlo del envenenamiento durante la gestación y luego al dejar las pistas que llevaron a su curación. «Entonces ella todavía está aquí, ¿verdad?».
En cada paso que doy. En cada paso, concordó Gabriela, sosteniendo su mano. Y en cada nuevo comienzo. Desde el jardín donde todo había comenzado, donde una simple excavación había revelado el medallón que cambiaría para siempre el destino de aquella familia. Las flores brotaban en profusión. La primavera había llegado, trayendo consigo la promesa de que, incluso después de las noches más largas, el sol siempre vuelve a brillar. Y en las profundidades de la tierra, las raíces de aquellas flores se entrelazaban, invisibles a los ojos, pero fundamentales para la belleza que florecía arriba, así como los lazos de amor y coraje que incluso cuando no podemos ver, sustentan cada nueva oportunidad que la vida nos ofrece. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mateo y Gabriela haya tocado sus corazones. Para más narrativas emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic en el botón de la izquierda. Si este viaje de superación y esperanza tocó su alma, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dar un me gusta a este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y la fuerza del amor. Compartan en los comentarios qué momento de esta historia les emocionó más y sugieran temas para nuestras próximas narrativas. Aquí creemos que cada historia puede transformar vidas, así como el amor de Beatriz transformó la vida de su hijo más allá del tiempo.